con el objetivo de actualizar nuestros conocimientos sobre un tema que es amplio y complejo, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista clínico, por lo que resulta de gran interés abordarlo desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, hoy es para mí un placer presentaros a Jorge Ligero López, al que en primer lugar quiero agradecerle personalmente y en nombre del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria que aceptase nuestra invitación a participar en el ciclo. Jorge es licenciado en farmacia por la Universidad de Alcalá, es farmacéutico hospitalario, en concreto facultativo de microbiología y parasitología clínica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y como farmacéutico, Jorge nos puede aportar un enfoque muy enriquecedor, ya que en La Paz ha trabajado en la unidad de biología molecular, serología y virus, así como en las secciones de coprocultivos y epidemiología, donde ha realizado detección y diagnóstico de infecciones gastrointestinales mediante paneles de detección molecular. También ha realizado vigilancia molecular de bacterias multiresistentes y controles ambientales en distintas unidades hospitalarias. Actualmente es corresponsable de la sección de hemocultivos de La Paz. Jorge también ha realizado labores de docencia y tiene diversas publicaciones científicas y presentaciones a congresos. Pero además, Jorge realiza una excelente labor divulgativa en redes sociales. Y me refiero a que, en mi opinión, es de los que realmente mejoran la imagen que se tiene de nuestra profesión en Internet. Contenidos de calidad, yo os recomiendo encarecidamente que sigáis a Jorge en Twitter, por ejemplo. Bueno, como siempre, al final de la conferencia abriremos un turno de preguntas por si hay alguna duda o cuestión de interés, que podéis hacerlas directamente en el chat o preguntas y respuestas en la parte baja de la ventana de Zoom. Y se os pasará luego al final una encuesta para que valoréis los contenidos. Bueno, gracias otra vez, Jorge. Cuando quieras. Muy bien, bueno, muchas gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, así como a ti, José Daniel, por la invitación. Bueno, las presentaciones ya han sobrado, dado como me ha presentado José Daniel. Y nada, yo os voy a empezar a hablar de un poco de las resistencias bacterianas en el siglo XXI y como tal, si es el fin de una era o no. A ver, un momentito. Ahora, perdón. Bueno, empezaré a hablaros un poco del guión. Este es el guión que voy a seguir en la presentación. Os voy a hablar un poco de la historia de las resistencias bacterianas y de los antibióticos, de los tipos de resistencias que hay, del porqué de la situación actual en la que nos encontramos, las posibles soluciones que le podemos dar a este problema y si es realmente el fin de una era o no, bajo mi punto de vista y una opinión personal. Muy bien, empezamos con esta diapositiva en el cual os muestro que la resistencia a los antibióticos ya se conoce desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la primera evidencia es gracias a este artículo que nos muestra que las resistencias bacterianas ya se conocen desde hace más de 33.000 años. Estos autores de este artículo, publicado en Nature, consiguieron en una zona en la que trabajaron, en la zona occidental de Alaska, en concreto en una zona con bastante, en el que hace bastante frío, que se llama Yukon. Allí lo que hicieron estos autores fue conseguir un poco de sedimento de ese permafrost congelado y aparte del DNA de diversos animales como pueden ser mamuts o bisontes, también consiguieron aislar DNA de genes de resistencia. Concretamente, consiguieron aislar uno que es que lo tenemos hoy en día, sobre todo los enterococos, que es el antecedente del VAN-A. Consiguieron este gen, purificaron la proteína y consiguieron demostrar que el gen que operaba, digamos, para esa resistencia VAN-A, que confiere resistencia a vancomicina y a teicoplanina, sobre todo los enterococos, es muy parecido al gen que tenemos hoy en día, demostrando que esta resistencia a los antibióticos ya ocurre desde tiempos inmemoriales. Se cree, además, que estas resistencias antibióticas, resistencias bacterianas, ya están presentes con nosotros desde hace millones de años. Estas resistencias la producen las bacterias para protegerse de la formación
de otros antibióticos producidos por otras bacterias y por otros hongos, para no competir por el mismo nicho ecológico. En esta segunda diapositiva, bueno, os voy a hablar un poco de la historia de los antibióticos. Empezamos en la foto de la izquierda por Freudenreich. Freudenreich fue uno de los primeros en descubrir sustancias antibacterianas. De hecho, fue el descubridor de la piocianasa, de la Pseudomonas aeruginosa, que vio que producía efectos, digamos, de lisis sobre otras bacterias. Lo que pasa es que no se pudo utilizar porque debido a sus grandes efectos adversos. Entonces se relegó, se dejó a un lado. A continuación, en el centro tenemos a Paul Ehrlich, el cual fue el descubridor del Salvarsan o de la bala mágica, que utilizaba, por supuesto, para el tratamiento de la sífilis y de las fiebres recurrentes. Pero como le pasó a la piocianasa, tampoco pudo utilizarse en grandes cantidades, dado que su contenido en arsénico producía bastantes efectos adversos. Llegamos a 1928, en el cual Fleming, estudiando cepas cromogénicas de Staphylococcus aureus, se encontró con que dejando las placas encima de la mesa sin proteger en un fin de semana que se fue a casa, cuando llegó el lunes se dio cuenta de que había un hongo que lo que hacía era producir la inhibición del crecimiento de las bacterias alrededor suyo. Investigando un poco se dio cuenta de que el hongo en concreto era un penicillium y que la sustancia que producía era la penicilina, cosa que fue el principio de la era de los antibióticos, aunque, como he dicho, los dos autores anteriores, Paul Ehrlich y Freudenreich, ya conocían sustancias antibacterianas antes de que Fleming descubriera la penicilina. Abajo a la izquierda os dejo a Gerard Domack, el cual en 1930 descubrió el Prontosil. El Prontosil era un colorante dentro de los que él estudiaba, que también tenía efectos líticos, efectos antibacterianos sobre los estreptococos de ratones que estaban enfermos. Pero como también pasaba con el resto, no se pudo utilizar en gran cantidad por los efectos adversos que conllevaba. Los que os dejo a la derecha, en la esquina de la derecha, son Florey y Chain, que gracias a ellos la penicilina que descubrió Fleming se pudo producir en gran cantidad, porque fueron capaces de, gracias a una industria y de una gran producción de este hongo, producirlo en gran cantidad, y fue muy utilizado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Previamente, antes de la penicilina, se utilizaban las sulfamidas, pero estas fueron relegadas posteriormente tras la utilización de la penicilina. Y como todo en la vida, la mala utilización de los antibióticos, en este caso de la penicilina, provocó que el Staphylococcus aureus a finales de 1940 ya fuera resistente a penicilina. De hecho, Fleming, en 1945, que ganó el premio Nobel junto a Florey y Chain, dijo esta frase: «No es difícil obtener microbios resistentes a penicilina en el laboratorio, exponiéndolos a concentraciones que no son suficientes para matarlos, y lo mismo puede suceder en el organismo». Fleming se dio cuenta en 1945 de que la utilización absolutamente para todo de la penicilina daría lugar a resistencias microbianas que posteriormente podrían hacer que el tratamiento fracasara. Y esto, en los primeros años de producción de antibióticos, se creía que esta producción de resistencias podría ser superada produciendo nuevos medicamentos, nuevos antibióticos que sirvieran para esos mecanismos. Lo que no se dieron cuenta es de que las bacterias nos ganan por goleada, y cada vez que aparece un antibiótico, al poco de 2 años van a aparecer resistencias. Así, por ejemplo, se produjo la meticilina en 1960 para dar respuesta a esos Staphylococcus aureus resistentes a penicilina. ¿Qué pasó? Pues que en 1962 ya empezaron a aparecer los primeros estafilococos resistentes a meticilina.
vemos a lo largo de la línea del tiempo que cualquiera de los antibióticos que se iban produciendo se generaban resistencias. Por ejemplo, la gentamicina en 1967, ya empezaron a aparecer los primeros enterococos resistentes a gentamicina en 1979. La vancomicina se inventó en 1972 y ya empezaron a aparecer los primeros enterococos resistentes a vancomicina en 1988. El dinezolid, que se comercializó en el año 2000, lo mismo. Empezaron a aparecer los primeros estafilococos resistentes al dinezolid en 2001. Y así constantemente con cualquier antibiótico que se produzca y se comercialice desde ese entonces. La producción de antibióticos, por supuesto, es un elemento de gran importancia tanto para las agencias gubernamentales como para las no gubernamentales. Este hecho tan importante de la comercialización y producción de antibióticos fue tomada también por la CDC y por la OMS. Aquí os dejo a la izquierda el último informe de la CDC y aquí a la derecha el último informe de la OMS. Estos informes de ambos grupos lo que tratan es de dar a conocer los microorganismos más importantes y más urgentes sobre los que hay que producir antibióticos. Además, en esos informes, que son bastante extensos, también ponen la cartera de antimicrobianos que hay en ese momento, tanto comercializados como en fase de comercialización. Si nos fijamos un poco en los dos informes, vemos que en la gran mayoría coinciden en los microorganismos, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en la CDC consideran uno de los microorganismos urgentes a tratar el Clostridium difficile. Y en la OMS, uno de los que también tienen bastante importancia para la OMS que para la CDC no, es el Haemophilus influenzae resistente a ampicilina en la prioridad media. Por otro lado, la CDC tiene en cuenta otros microorganismos como son los estreptococos del grupo A resistentes a eritromicina, los estreptococos del grupo B resistentes a clindamicina y también incluye una lista de algunos hongos y de microorganismos que hay que observar porque pueden en un futuro dar lugar a resistencias. Entre ellos son el Aspergillus fumigatus resistente a los azoles, el Mycoplasma genitalium resistente a antibióticos y la Bordetella pertussis que también puede producir resistencias. Y bueno, en esta diapositiva lo que me gustaría es dejaros un poco constancia de la carga que produce sobre nosotros las resistencias bacterianas. En este artículo de la izquierda os dejo una imagen que nos muestra que es de seguir como estamos ahora, las bacterias multiresistentes provocarán más de 10 millones de muertes en el año 2050, bastante por encima del cáncer, que será la segunda causa de muerte, con 8,2 millones. Y en la derecha os dejo un estudio que se publicó en Nature hace poco, en 2022, y que tratan un poco de hablarnos de la carga que producen, la carga de muerte, por decirlo de alguna manera, que producen estos microorganismos sobre nosotros. De hecho, esta tabla que os dejo aquí son estos 6 patógenos que os dejo en esta tabla, fueron responsables de al menos el 80% del 1,27 millones de muertes que se atribuyeron directamente a la resistencia antimicrobiana en el año 2019. Si tenemos en cuenta, además, las asociadas con la resistencia, esta cantidad puede hasta duplicarse. O sea, que no es baladí la resistencia antimicrobiana y hay que tenerla en cuenta bastante. Hay que tenerla bastante en cuenta, quiero decir. Antes de meternos un poco en las resistencias bacterianas, me gustaría contaros un poco la pared, las diferencias que hay entre la pared de las bacterias gram positivas y la de las gram negativas. En las bacterias gram negativas, las diferencias es que tienen una membrana externa y tienen un lipopolisacárido dentro del cual tienen porinas. A través de esas porinas es por donde van a pasar los antibióticos.
Esa es la principal diferencia con la pared de las bacterias gram positivas, que la pared de bacterias gram positivas lo que tienen es un peptidoglicano bastante grande, pero no tienen ni membrana externa ni lipopolisacárido. Estas diferencias son muy importantes a la hora de utilizar antibióticos porque unos van a servir para determinados tipos de bacterias. Aquí os dejo en esta diapositiva las dianas de los distintos antibióticos para su buena utilización. Los tenemos de varios tipos, los que intervienen sobre los ribosomas tanto 30S como 50S, los que actúan sobre la síntesis de la pared celular, los que actúan sobre el metabolismo del ácido fólico. En función del tipo de microorganismo que queramos tratar, utilizaremos unos u otros. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de los tipos de resistencias. Hay dos tipos de resistencias. La resistencia natural, dentro de las cuales se dividen en dos tipos, que es la resistencia intrínseca y la resistencia inducida. Y luego tenemos la resistencia adquirida, dentro de la cual también se divide en dos tipos, que son la resistencia cromosómica y la esterocromosómica o transmisible. Dentro de la resistencia intrínseca es independiente de cualquier tipo de antibiótico previo que le des al paciente y también es independiente de la transferencia horizontal entre bacterias. Una resistencia intrínseca es aquella que tiene de por sí la bacteria y puede ser producida por la baja permeabilidad que puede tener en la membrana externa o bien debido a las bombas de flujo que puede tener que, según entra el fármaco, lo expulsa hacia afuera. Aquí en la imagen de la izquierda os dejo unas cuantas bacterias y sus resistencias intrínsecas. Estas resistencias intrínsecas significa que tú no puedes dar ese tipo de antibióticos para tratar ese tipo de bacterias. Por ejemplo, el enterococo es resistente intrínsecamente a aminoglucósidos, a cefalosporinas y a lincosamidas, con lo cual tú no vas a poder nunca dar ese tipo de tratamiento para un enterococo. Los Escherichia coli, por ejemplo, siempre resistente a macrólidos, o la Klebsiella siempre resistente a ampicilina y a ticarcidina, con lo cual es muy importante tener en cuenta estas resistencias intrínsecas a la hora de tratar una bacteria. La resistencia inducida es aquella que tienen las bacterias en los genes, pero que solamente se induce tras un tratamiento antibiótico. Y luego tenemos ya las resistencias adquiridas, entre los cuales se incluye la resistencia cromosómica, la resistencia cromosómica es aquella que se dan mutaciones en el cromosoma que producen resistencias a lo largo de varias mutaciones. Estas mutaciones son acumulables y además son transmisibles de manera vertical, es decir, según se divide la célula, de madres a hijas. Y además son permanentes. Luego tenemos la resistencia extracromosómica o transmisible, que esta es la verdaderamente importante. Dentro de esta resistencia se ve la más común y la que más se produce es a través de los plásmidos. Como digo, de los plásmidos a través de la conjugación. Pero dentro de la resistencia extracromosómica no solamente tenemos la conjugación, tenemos otros dos mecanismos, la transducción y la transformación. La transducción es la que se produce a través de los fagos, en los cuales, al infectar una bacteria, se pueden llevar parte de ese DNA cromosómico de la bacteria y transmitírselo a otra bacteria que infecten posteriormente. La transformación es aquel mecanismo en el cual una bacteria es capaz de adquirir DNA del medio ambiente e incorporarlo en su DNA, de tal manera que pueden también acumular resistencias. Y la conjugación, que es la que se produce a través de los plásmidos, se produce a través de los pidis sexuales entre dos bacterias y se transfieren una cadena de plásmido a otra bacteria, de tal manera que también pueden, en esa transferencia, pueden también, como digo, transferirse resistencias. Dentro de los mecanismos de resistencia hay 4 tipos, a través de los cuales una bacteria puede adquirir resistencias. Son la limitación de la captación de un fármaco,
Por ejemplo, en la limitación, dentro de este grupo podemos incluir aquellas bacterias, por ejemplo, en las cuales tienen poca permeabilidad en la membrana o producen mutaciones en las porinas y entonces el antibiótico no puede penetrar. La modificación de una diana farmacológica, por ejemplo, pueden variar la PBP en la pared celular, de tal manera que al modificar esa diana el antibiótico ya no puede unirse. El tercero es la inactivación de un fármaco a través de las betalactamasas, por ejemplo. Y el cuarto es el flujo activo de fármacos a través de bombas de expulsión, que es también el mecanismo por el cual pueden permitir que el antibiótico entre, pero a continuación lo expulsan de una manera activa. Las bacterias gram negativas son capaces de producir cualquiera de estos 4 mecanismos de resistencia, mientras que las bacterias gram positivas, al no tener una membrana externa y al no tener porinas, no son capaces de producir el punto número 1, la limitación de la captación. Y tampoco los gram positivos son muy capaces de producir un eflujo activo de fármacos, aunque algunos sí son capaces. Ahora, cambiando de tema, os voy a hablar un poco de cómo hemos llegado a esta situación en la que nos encontramos actualmente. La situación en la que nos encontramos actualmente puede venir dado por varias situaciones que se han juntado todas entre sí y son las que han dado lugar a esta situación. Empezaremos por el sobreuso. El sobreuso de antibióticos, quiero decir. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que hay una relación directa entre el consumo de antibióticos y la aparición de las resistencias. Cuando tú das un antibiótico, lo que se produce es que se eliminen todas aquellas bacterias sensibles, pero siempre hay alguna bacteria resistente que puede permanecer tras ese tratamiento. Al haber destruido todas esas bacterias sensibles, solamente queda esa bacteria resistente, la cual se empieza a dividir y puede producir complicaciones en las personas. En este primer artículo que os dejo por aquí, os dejo una revisión sistemática y un metaanálisis de los efectos que pueden producir el consumo de antibióticos en la resistencia antibiótica. Os diré más. Actualmente, más de un 50% a nivel mundial de los antibióticos que se dan se producen sin receta, muchas veces en farmacias comunitarias de países de renta baja, que o bien no tienen una legislación al respecto para dar los antibióticos, o si la tienen, en muchos casos no se cumple. Esto es un grave problema que puede producir varias más resistencias de las que ya tenemos y complicar la situación en la que estamos. El artículo que os dejo abajo es una encuesta que se hizo en 2017, que se hizo a pacientes y se hizo a pacientes que tomaron antibióticos sin prescripción en la Unión Europea. Bueno, en este artículo que os dejo, veréis, si lo miráis, veréis que hasta un 7% de los antibióticos que se administraron en la Unión Europea fueron sin receta. Os recuerdo que todos los miembros de la Unión Europea tienen una legislación para no permitir la adquisición de antibióticos sin receta. Con lo cual, bueno, en 2017 han pasado 5 años, pero bueno, no deja de ser preocupante. Miré un poco más el artículo en cuestión y se vio que Rumanía era el primer país donde se daban antibióticos sin receta con un 20%, seguido de Grecia con un 17% de antibióticos. Estos antibióticos sin receta se debe de intentar corregir a lo largo de los años. Me consta que ahora no se ha vuelto a hacer otro estudio, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque en Europa también se sigue produciendo. El punto número 2 que me gustaría daros es la prescripción inapropiada. Y es que se calcula que entre el 30 y el 50% de las prescripciones de antibióticos que se dan son inapropiadas tanto en atención primaria como en pacientes hospitalizados.
hay varios estudios, ¿vale?, al respecto. Hay uno de ellos en el que dicen que, bueno, que para las infecciones respiratorias agudas, hasta un 44% de los 266 millones de recetas que se dan en Estados Unidos van destinados a este tipo de afección. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que más de la mitad de ese 44% que se da para esas infecciones respiratorias son inapropiadas o no son necesarias, con lo cual también aumenta el uso inapropiado y además aumenta los efectos adversos sobre los pacientes que lo toman, y muchos tienen que ingresar debido a esos efectos adversos. Aquí os dejo dos estudios interesantes acerca de la prescripción inapropiada y de cómo una formación a determinados prescriptores de antibióticos puede corregir en parte esa prescripción inapropiada. En el primero, que fue publicado en JAMA, se hizo en un total de 192 hospitales para 1.566 pacientes. En estos hospitales lo que hicieron fue ver si se hizo un estudio transversal para ver si los pacientes ingresados tanto por neumonía asociada a la comunidad como por infección del tracto urinario, los antibióticos que se le dieron fueron apropiados o no. Esto se hizo a lo largo de 2015 y se dieron cuenta de que en un 55,6% de los pacientes estos tratamientos eran inapropiados o no se prescribieron de manera correcta, quiero decir. En este de abajo se hicieron en varios centros de atención primaria en Estados Unidos, en Luisiana, y lo que hicieron fue comparar. Cogieron dos grupos, un grupo de prueba en el cual hicieron una formación tanto a los prescriptores como a los pacientes del buen uso de los antibióticos, y lo compararon con un grupo control en el que no hicieron nada. A lo largo del primer año se dieron cuenta que en el grupo de prueba, en el cual hicieron la formación, hasta en un 44% de los casos se disminuyó la prescripción inadecuada de los antibióticos. Hicieron lo mismo en un segundo año, pero en este segundo año lo que hicieron fueron dar la formación a ambos grupos. Se dieron cuenta de que el primer grupo, el grupo de prueba, redujo aún más la prescripción inapropiada de medicamentos, de antibióticos, y en el grupo de control también disminuyó. Con lo cual, una buena formación en este tipo de casos puede mejorar esa prescripción inapropiada. El tercer punto sobre el que me gustaría incidir es el excesivo uso que se le da en la agricultura. Actualmente más de un 66% de los antibióticos que se dan a nivel mundial van destinados a la agricultura. Van destinados generalmente a mantener a esos animales en condiciones deficientes de salud, y mientras tanto les dan antibióticos para que no empeoren ni cojan infecciones. Vale, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en muchos países se sigue dando como promotor del crecimiento. Esto ya no ocurre, por ejemplo, en Europa, que fue prohibido en 2006 y ha sido prohibido en 108 países a lo largo del mundo, pero sí que sigue siendo... se sigue utilizando como promotor en más de 40 países a nivel mundial. En Europa, como digo, en 2006 ya fue prohibido, pero se siguen utilizando de manera bastante consistente antibióticos para prevenir infecciones. En el Reino Unido también se utilizan bastante para prevención de infecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos utilizan medicamentos y antibióticos de amplio espectro y de último recurso que se utilizan en humanos y los utilizan en este tipo de animales, por ejemplo, la colistina. Pero no son todo malas noticias, ya que entre 2011 y 2018 Europa ya ha disminuido el consumo de estos antibióticos
y además en un tercio, y además en Inglaterra se ha reducido en un 50%, con lo cual vamos en buen camino, pero hay que seguir reduciendo esa utilización de antibióticos. En esta diapositiva de la izquierda se hizo un estudio calculando, basándose en el uso actual de los antibióticos, cuántos antibióticos utilizarían en ganadería en el año 2030. Si observamos la mayoría de los países en los que se ha hecho esta correlación, se ve que van a aumentar en 2030 el consumo de los antibióticos. China en un 1%, Brasil en un 13%, Estados Unidos en un 3%, India en un 5%. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de utilización de antibióticos y hay que utilizarlos solamente, creo yo, bajo mi opinión, para usos que realmente hagan falta, porque como vemos, puede ser bastante problemático a la larga. El cuarto punto en el que me gustaría influir un poco y comentar es la falta de innovación y comercialización de antibióticos. Este es un tema como vemos, la comercialización de un nuevo antibiótico puede llevar de 10 a 15 años, partiendo desde una fase preclínica en la cual se empiezan a estudiar los compuestos para ver cuáles pueden influir. De esos, por ejemplo, de esos 6,5 años que puede llevar a cabo un descubrimiento de un nuevo compuesto activo frente a un determinado microorganismo, de estos 10.000 compuestos que se investigan diariamente, durante esta temporada, solamente pasan 250 a la fase preclínica y de estos 250 pasan a ensayos clínicos solamente 5. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las empresas actualmente no les sale rentable invertir en la comercialización de un antibiótico que posteriormente, después de tantos años, después de más de 15 años y de todo el dinero que invierten, se relegue como última opción para un tratamiento, digamos, de infectivo a una persona. Como se relegan a un segundo plano para no desarrollar, obviamente, nuevas resistencias, esto ya no les sale rentable a las empresas, y empresas pequeñas y medianas que intentan invertir en este tipo de antibióticos se dan de bruces o directamente quiebran. Incluso en muchas ocasiones estas empresas esperan a una inversión por parte de gobiernos o privadas para poder continuar con sus estudios. Y esto es un problema porque nos estamos quedando sin nuevos antibióticos para tratar microorganismos multiresistentes, con lo cual a la larga vamos a tener también otro problema en base a este punto. Aquí os dejo en esta diapositiva los 12 antibióticos comercializados entre 2017 y 2020. Como vemos, solamente son 12, muchos de los cuales actúan sobre mecanismos ya preexistentes y como nuevos antibióticos que hagan o que actúen sobre dianas distintas o con mecanismos totalmente distintos, hay muy pocos. Y muchos de estos que se comercializan no dan respuesta a muchos de los microorganismos que, como he dicho antes del informe, que son críticos. Entonces, tenemos un verdadero problema en este aspecto y que vamos a tener, y que es que nos estamos quedando sin antibióticos para tratar infecciones en hospitales. Hay muchas veces que tenemos problemas con Acinetobacter baumannii resistentes a todo, que nos quedan muy pocas opciones, o con Pseudomonas aeruginosa, que son dos de los microorganismos más resistentes y que no tenemos prácticamente arsenal para tratarlos actualmente. De estos antibióticos que os dejo, me gustaría destacaros a lo mejor el cefiderocol o incluso el meropenem bavorbactam,
por su utilización. El meropenem vaboractam se utiliza tanto en infecciones de tracto urinario como en infecciones intraabdominales para tratar las carbapenemasas KPCs. El cefiderocol sí que es verdad que puede tener un mecanismo de actuación distinto al resto, ya que actúa sobre los canales sideróforos que cogen el hierro y pueden servir, como vemos, para la gran mayoría de microorganismos carbapenemasas, entre ellos la KPC, los microorganismos productores de todo tipo de carbapenemasas, pero ya están empezando a aparecer las primeras resistencias publicadas, con lo cual también puede ser un problema. En esta diapositiva os muestro el enfoque del One Health, que se puede aplicar también a los antibióticos, porque todo lo que afecte a la salud del medio ambiente y de la salud animal nos va a afectar tarde o temprano a nosotros, a la salud humana. Las tres partes están interconectadas, con lo cual es necesario un enfoque multidisciplinar de diversos profesionales para poder tratar digamos, para poder tratar este tema de una manera eficiente. ¿Vale? En la esquina superior izquierda os dejo una diapositiva en la que os muestro cómo los antibióticos, la resistencia a los antibióticos se esparcen a través de los animales, y a través de los animales puede llegar a nosotros a través de los alimentos, cosa que en Europa no se permite, pero en otros países sí que pasan esas resistencias a través de los alimentos, a través del agua que contiene heces de animales o incluso resistencias bacterianas que también pueden saltar a nosotros, o incluso a partir de las resistencias formadas tras un tratamiento antibiótico en nuestro intestino, se puede esparcir también a una comunidad o incluso esparcirlo por un hospital. Como digo, es necesario un enfoque multidisciplinar para tratar esto, para los veterinarios, para los farmacéuticos, para los médicos, para todos, para poder tratar esto de una manera eficiente, ¿vale? Y ahora os voy a hablar un poco de la situación en Europa y en España que tenemos de las resistencias antimicrobianas. Mirad, en esta primera diapositiva, estos datos los he sacado de la ECDC. En esta primera diapositiva os dejo la resistencia de Klebsiella pneumoniae, que es resistente a carbapenémicos. En España vemos que es de un 5,9%, que comparado con otros países de Europa, sobre todo los del norte, estamos un poco por encima, pero no tanto como otros países de Europa, como son Italia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, o Grecia, que están bastante por encima. No deja de ser llamativo que, bueno, que hay que incidir sobre este tipo de resistencias y nos da idea de cómo estamos con respecto a otros países. En este os dejo, por ejemplo, la Acinetobacter species que tenemos en España, resistente a carbapenémicos, que es de un 57%. En otros países de la Unión Europea están bastante por debajo, pero en países como, volvemos a lo mismo, como Italia, Grecia, Rumanía o Bulgaria, vemos que están bastante por encima. Esto da una idea de la utilización de los antibióticos en los distintos países y de cuánto tenemos que mejorar. La Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos, en España estamos en un 17,2%. Vemos que en este caso en el resto de países están más o menos igual, aunque en los países del este, como son Rumanía, Bulgaria y tal, sí, también siguen por encima. Con respecto a Daureus meticin resistente estamos en un 24,2% y vemos que estamos más o menos en la media europea, a excepción de Alemania, que está un poco por debajo, pero otros países como son Italia, Grecia y Rumanía y Bulgaria, pues también tienen bastante más resistencia. Terminando este ciclo de puntos en los cuales os he explicado en cómo hemos llegado a esta situación, vamos a hablar ahora de las posibles soluciones que se pueden dar a estos problemas.
El primero que me gustaría destacaros son las estrategias y los programas a nivel nacional que pueden coordinar y solucionar un poco, digamos, las actuaciones sobre las resistencias. En este caso me gustaría hablaros del PRAN, que es el Plan Nacional de la Resistencia a los Antibióticos, que fue aprobado en el año 2014 como respuesta a la comunicación de la Comisión Europea del 17 de noviembre del 2011. Las líneas estratégicas que incluye el PRAN son varias, aunque se dividen principalmente en 6, que son la vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos, el control de las resistencias bacterianas, identifican e impulsan medidas alternativas y complementarias de prevención y tratamiento, definen las prioridades en la materia de investigación, forman e informan a los profesionales sanitarios y además tienen comunicación y sensibilización de la población en su conjunto y de subgrupos de población. Aparte de todo esto, hace nada ha sido publicado también por parte del PRAN la certificación del PROA para, tanto para hospitales como para atención primaria, de tal manera que podamos mejorar esa prescripción de antibióticos a ambos niveles y mejorar el consumo de antibióticos. Otra solución, también tanto a nivel hospitalario como de atención primaria, son los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que son los PROA o en inglés Stewardship. Destacar de estos programas, que son multidisciplinares, ¿vale? Siempre hay varios profesionales dentro de este PROA. Uno suele ser un profesional de enfermedades infecciosas, un farmacéutico hospitalario y un microbiólogo clínico. Dentro de este PROA también pueden incluirse un preventivista y o enfermeros con liderazgo. ¿Cuáles son los objetivos principales del PROA? Generalmente son 3, que son mejorar los resultados clínicos, reducir los efectos adversos relacionados con la utilización de los antibióticos, incluyendo la resistencia, y garantizar una terapia coste-efectiva. En esta diapositiva, en la parte de izquierda, os dejo un artículo muy interesante sobre los programas de optimización de uso de antimicrobianos que se hicieron en hospitales españoles, en los cuales participaron varias sociedades, entre ellos la SEIN, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria o la de Preventiva, en la que participaron y dieron su opinión y su actualización sobre lo que es un buen PROA en los hospitales, ¿vale? El punto 3, que os dejo por aquí, son las campañas sociales de educación. Las campañas sociales de educación y de formación a profesionales y a todo tipo de públicos son muy importantes a la hora de mejorar tanto en la prescripción como en la buena utilización de los antibióticos. Este artículo que os dejo aquí abajo nos habla de que una buena formación debe de hacerse ya desde cuanto antes. Por ejemplo, en los pacientes nos hablan de que la formación ya se debería hacer desde primaria y desde secundaria, y en pacientes adultos estaría bien hacer campañas a nivel nacional para poder formar sobre esa buena utilización de los antibióticos. Y en los prescriptores de antibióticos, la formación ya empieza en la universidad, debería de seguir en la residencia y durante todo su ejercicio profesional para mejorar esa prescripción. Y por supuesto, también debería de seguir después de su formación de residencia en una formación continua para poder seguir prescribiendo de manera adecuada. Por supuesto, no me podía dejar el papel del diagnóstico rápido dentro de los laboratorios de microbiología, ya que un diagnóstico rápido del microorganismo productor de la infección y de un antibiograma rápido también mejora la prescripción adecuada de los antibióticos. Aquí a la izquierda os dejo una imagen del Malditov,
que es un aparato de espectrometría de masas gracias a la cual ha revolucionado todos los laboratorios de microbiología, ya que nos permite la identificación de un microorganismo en escasos minutos con lo cual se puede acelerar y adquirir conocimientos sobre los mecanismos posibles de resistencia que va a tener ese microorganismo. A la derecha os dejo también varios aparatos y varias inmunocromatografías a partir de las cuales te permiten, digamos, por decirlo de alguna manera, acelerar las resistencias, acelerar ese diagnóstico microbiológico de qué tipo de resistencia va a tener para darle resultado al médico cuanto antes y mejorar esa prescripción. En el centro tenemos, por ejemplo, el DIRAST, que es un aparato que nos permite, a partir de hemocultivo directo positivo, una identificación, o sea, un antibiograma rápido en menos de 6-7 horas del microorganismo en cuestión, con lo cual en menos de 7 horas tienes la identificación y el antibiograma rápido para poder escalar o desescalar en caso de que sea necesario. En la esquina derecha os dejo una inmunocromatografía de las distintas carbapenemasas que hay de las distintas carbapenemasas que producen las bacterias, y a través de esta inmunocromatografía podemos saber qué tipo de carbapenemasa produce una bacteria en minutos. Esta, por ejemplo, que es la Carba 5, tiene 5 carbapenemasas, que son la KPC, la OXA, la BIM, la IMP y la NDM, y a partir de se puede hacer incluso de hemocultivo y de muestra directa, podemos saber en escasos minutos qué tipo de carbapenemasa puede tener y en ese caso mejorar la prescripción de antibióticos. Y aquí abajo a la derecha os dejo también una PCR, que también las hay, para poder diagnosticar cuanto antes mecanismos de resistencia. Por ejemplo, para aureus meticillin resistentes, que te detectan el gen MEC-A y MEC-C, que son los productores de Staphylococcus aureus meticillin resistente, o incluso de carbapenemasas. Los hay de todo tipo. Este tipo de aparatos lo que nos mejora es la prescripción de antibióticos y con ello la mejora de las resistencias, porque a la larga disminuyen las resistencias y mejoran también los efectos adversos en el paciente. No le estás dando tanta carga de antibióticos cuando ya conoces qué tipo de resistencias tiene. Por otra parte, también os dejo la administración más ecológica de los antibióticos, porque las estrategias deben centrarse tanto en el control de las fuentes de antibióticos como en las bacterias resistentes y en los genes de resistencia, como pueden ser la agricultura y las aguas residuales de la industria farmacéutica. El uso de los antibióticos, además, como he dicho antes, como promotores del crecimiento, debería de prohibirse en todo el mundo, como ha sucedido en la Unión Europea. Y además, la utilización de antibióticos de último recurso, como puede ser la colistina, también debería de reducirse en la medida de lo posible. Este informe que os dejo a la derecha muestra la disminución del uso de la colistina para uso veterinario a lo largo de los años, cosa que es beneficioso para todos. Y, por supuesto, las ayudas económicas para el buen desarrollo y comercialización de medicamentos, ¿vale? De los antibióticos, en este caso. Hay dos tipos de ayudas para promover esa comercialización de antibióticos, como son las push, los incentivos push, por decirlo de alguna manera, que son los incentivos de empuje, que van a cubrir el costo general de desarrollo. Incluyen una financiación, incluyen créditos fiscales, financiación directa de la investigación y asociaciones público-privadas. Y luego tenemos los incentivos de atracción, que van a recompensar el desarrollo exitoso, proporcionando un retorno de la inversión garantizado. Este tipo de incentivos, además, lo que hacen es que desvinculan total o parcialmente las ganancias del volumen vendido, que es a partir del cual las empresas es lo que más miran actualmente.
Con este tipo de ayudas se pueden ayudar a las empresas, tanto pequeñas como medianas, en la comercialización de este tipo de antibióticos para que en muchos casos no quiebren. Y en este artículo que os dejo debajo se estudian de manera bastante más extensa todo este tipo de ayudas y también lo que hacen es una revisión del tipo de ayuda mixto, en el cual pueden dar un poco de cada tipo de incentivo, de tal manera que las empresas las podemos promover a que desarrollen ese tipo de medicamentos. De todas maneras, ¿cuál es el principal problema de todas las medidas que he dicho? Pues el dinero, obviamente. Muchas veces los gobiernos piensan a corto plazo y no son capaces de pensar que todas esas medidas que se pueden implementar, aunque son caras a corto plazo, van a ser muy beneficiosas a largo plazo. Pero hay que, como digo, hay que invertir y muchos gobiernos no están dispuestos. Otro tipo de soluciones que se pueden dar a los antibióticos, pues mirad, hay otras alternativas que se pueden utilizar a los antibióticos que podrían solucionar también o paliar las resistencias bacterianas. Entre ellas, mirad, os dejo la fagoterapia. ¿Qué son los fagos? Bueno, los fagos son virus que infectan y matan específicamente a las bacterias como parte de su ciclo vital natural, ¿vale? Este tipo de fagos tiene sus ventajas para utilizarlo para las resistencias bacterianas, por ejemplo, que son fármacos autorreplicantes, son selectivos hacia cepas específicas de bacterias y además son susceptibles de ingeniería genética. Pero también tienen sus inconvenientes. Ya han aparecido las primeras bacterias que son resistentes a fagos. La lisis de este tipo de bacterias preocupa que puedan producir endotoxinas que se liberen al cuerpo y entre otros inconvenientes también estarían la farmacocinética y la inmunogenicidad. La farmacocinética es que en muchos casos hay que dar cócteles de fagos tanto por vía oral como por vía intravenosa para que puedan actuar de manera eficiente, y en la inmunogenicidad tiene de inconveniente de que a lo mejor en una segunda administración ya no es posible administrarlo porque nuestro organismo ya ha creado anticuerpos contra esos fagos que no pueden actuar de manera eficiente, ¿vale? Pero no deja de ser una buena alternativa en la cual ya se están consiguiendo bastantes avances. El segundo que os dejo es la manipulación de la microbiota intestinal. Y es que el tratamiento con antibióticos suele perturbar la composición de la microbiota intestinal humana. Esto promueve el crecimiento de los patógenos resistentes a medicamentos y a menudo conduce a infecciones secundarias, por ejemplo, el Clostridioides difficile. Además, el uso adicional de antibióticos para tratar esas infecciones va a aumentar las posibilidades de recurrencia de la enfermedad. En esta manipulación de la microbiota intestinal me gustaría dejar dos partes, entre las que se incluyen los probióticos, que se pueden utilizar para prevenir ese tipo de infecciones por las bacterias. Por ejemplo, con el Saccharomyces boulardii se ha visto que dando esta levadura produce una capa a lo largo del moco intestinal, que lo que produce es que no se puedan unir ni producir patógenos dentro del intestino, y además producen moléculas antibacterianas contra ese tipo de patógenos, con lo cual parece ser que pueden producir cierta protección frente a ese tipo de patógenos. De todas formas, faltan estudios todavía más consistentes y más aclaratorios en base a este punto. El segundo punto, que sí que se ha visto que tiene bastante éxito, es el trasplante fecal, que es una estrategia alternativa que implica la introducción del microbioma de un donante sano en un intestino enfermo. Se puede utilizar para tratar infecciones bacterianas u otros casos relacionados con la disbiosis gastrointestinal, ¿vale? Se ha visto sobre todo que donde tiene más éxito es en
la infección por clostriditis difícile recurrente, ya que la tasa de curación gracias a este trasplante fecal ha sido más de un 90%. Actualmente se está probando con otro tipo de bacterias, como son el Escherichia coli y Carbapenemasas u otros tipos de bacterias, aunque de momento sin tanto éxito como para el Clostridioides. El tercer punto que me gustaría dejaros es la vacunación. Las vacunas juegan un papel vital en el control de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque reducen el número de casos de enfermedades que requieren terapia, tanto directamente al proteger a los receptores como indirectamente a través de la inmunidad colectiva. Si tú das un antibiótico a un paciente y seleccionas unas determinadas bacterias patógenas, estas bacterias se transmiten a otras personas y esto es una cadena que se va alargando a lo largo de las comunidades. Si tú vacunas a la población, evitas estas infecciones, evitas darle antibióticos y como evitas darle esos antibióticos, evitas producción de ese tipo de resistencias, con lo cual la vacunación hay que tenerla también en cuenta. En cuarto lugar, los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales se van a unir a factores de virulencia que van a expresar los patógenos bacterianos, por ejemplo, los polisacáridos, las toxinas, las adhesinas o las proteínas efectoras. Y pueden actuar a través de tres mecanismos principales. El primero, inhibiendo la actividad de la diana. El segundo, promoviendo la lisis celular mediada por el complemento, y el tercero, permitiendo la opsonofagocitosis de bacterias por células efectoras fagocíticas. Aquí a la derecha, en esta diapositiva, os dejo una imagen de los tipos de anticuerpos monoclonales y de cómo pueden actuar en las bacterias, bien neutralizando la toxina, bien produciendo la activación del complemento, etc. Un ejemplo de anticuerpo monoclonal con bastante éxito que se sacó y se produjo de células de hámster chino, del ovario de células de hámster chino, es el bezlotoxumab, que se utiliza como prevención de las infecciones recurrentes por Clostriditis difficile al unirse a la toxina B que produce esta bacteria. Por supuesto, no me podría olvidar del CRISPR-Cas9. El sistema del CRISPR, que son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, junto al Cas9, que es la proteína 9 asociada a este CRISPR, son componentes clave de un sistema inmunitario bacteriano en el que un RNA pequeño de 20 nucleótidos va a actuar como guía para que el Cas9 escinda elementos genéticos extraños, como son los presentes en plásmidos y en fagos en sitios específicos. Sus aplicaciones son diversas y también se puede utilizar en multiresistencia. De hecho, se ha probado en varios estudios, este que os dejo en la izquierda, es hecho por Cytoric, en el cual administrando a través de plásmidos o a través de bacteriófagos una secuencia determinada asociada a una nucleasa, es capaz de unirse a las dianas de distintas multiresistencias. Por ejemplo, se une al DNA cromosómico o se une a un plásmido, y al unirse a este tipo de secuencias inhibe o produce la eliminación de ese tipo de DNA. Esto se puede utilizar, por ejemplo, como digo, para genes de multiresistencia en plásmidos o en cromosomas, dirigidos a ese tipo de DNA y destruirlo, con lo cual puede tener bastantes aplicaciones en un futuro y puede ser una alternativa bastante consistente dentro de unos cuantos años. Por último, me gustaría dar la opinión personal acerca de si estamos realmente en el fin de una era o no lo estamos. Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo estamos tomando bastantes medidas, ya puedo hablar a nivel de España o a nivel de Europa, para reducir esta resistencia. El problema también es el derivado de otros países que siguen, digamos, con el sobreuso de los medicamentos, como he dicho a lo largo de toda la charla, dan medicamentos sin receta, en fin.
hace falta bastante más concienciación a nivel mundial. Pero bueno, yo creo que vamos en buen camino y creo que de aquí a unos años los gobiernos se lo van a tomar bastante más en serio, dado que están aumentando las muertes a nivel por resistencias bacterianas a nivel de todo el mundo, y es algo que se van a tener que dar cuenta los gobiernos tarde o temprano, con lo cual yo creo que de aquí a unos años esto va a mejorar, ¿vale? En esta opinión personal os dejo 5 puntos. Es que necesitamos más acción, como digo, campañas, formación. Ya se ha visto a través de varios estudios que esto mejora la prescripción de los antibióticos. Como digo, la inversión no es gasto. Muchos de los gobiernos piensan a corto plazo y hay que pensar a largo plazo. Una inversión ahora mismo va a producir un beneficio a largo plazo. Para el éxito, multienfoque. Hay que, todos los profesionales y todos los pacientes y todas las personas tienen que estar concienciadas sobre el buen uso de los antibióticos para que esto tenga mejora. Las bacterias nos ganan y lo van a seguir haciendo. Se adaptan muy rápido al ambiente en el que están expuestos y hacen falta bastantes más medidas para que estas infecciones no nos maten a largo plazo. Por supuesto, el One Health. El One Health va asociado al punto 3, que es el multienfoque, y es que nos hace falta un enfoque de una salud para para tratar esto de una manera eficiente y correcta. Y nada más, esto es todo. Sí, muchas gracias por escucharme y estoy abierto a las preguntas que queráis hacerme. Aquí os dejo el Twitter, el Instagram y si queréis alguna pregunta, os dejo también mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad a mí me ha encantado personalmente. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna duda. Creo que hay una. Voy a ver. Ah, no. No es una pregunta, vale. Ah, es para la encuesta, me parece. Vale. Sí, esta es la encuesta, sí. Vale. Nada, la gente parece que de momento no se anima. Yo sí que te quería comentar, así a título personal más que una pregunta, a mí lo que me preocupa es el concepto de globalización también, ¿no? Porque al final las medidas que tomamos aquí en Europa, pues nada tienen que ver con lo que sucede en países subdesarrollados, en África, que puede ocurrir en Tanzania, Mozambique, con respecto a lo que se hace aquí es diferente. Aquí incluso en Europa, como comentabas, tenemos el caso de Rumanía. En Estados Unidos hay zonas del norte, pues yo que sé, Wisconsin, Sí, Montana, donde el uso de antibióticos veterinarios realmente no tiene filtro veterinario porque es que prácticamente no hay veterinarios, con lo cual, claro, las leyes siempre hay que ajustarlas a la realidad, eso es, ¿no? sí, eso es. Entonces, pues bueno, vamos a ver Sí. cómo Sí, vamos. los problemas del uso también de los medicamentos sin receta son en muchos casos en países de baja renta, como he dicho. Muchas veces en países de Asia, en Sudamérica o incluso en Norteamérica, también en muchos de las zonas también se siguen utilizando y se siguen dando antibióticos sin receta. Pero bueno, yo creo que esto a lo largo de unos cuantos años esto va a ir cambiando y se van a hacer más conscientes de este problema, creo yo. Bueno, como veo que no hay en este momento ninguna pregunta y ya son las 9, pues nada, darte otra vez las gracias, Jorge. De nada, Un hombre. verdadero placer tenerte aquí. Yo por lo menos he aprendido mucho y te lo agradezco personalmente. Vale, muchas Tenemos gracias, José aquí un Daniel. comentario. Muchas gracias, muy bien. Pues nada. Pues muchísimas gracias, Jorge. No, Contacto. solamente hay una persona que ha dicho, vale, nada, muchas gracias. Es que pensaba que era una pregunta, vale. Sí, yo también, por eso voy a mirarlo. Sí. Pues Vale, nada, pues nada, José muchas gracias, Daniel, muchas Estamos en gracias por contacto. invitarme. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.